Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este diario de la profe. Bienvenidos, hoy vamos a hablar de un tema crucial a la hora de formar equipos de trabajo en instituciones educativas, como lo es la contratación del personal docente, del recurso humano, en lo que tiene que ver con educación, desde la mirada, obviamente, de la teoría del apego, de la inteligencia emocional y de la neurociencia. Estos enfoques que para mí son fundamentales en lo que podemos llamar la educación innovadora en este 2026. Por un lado, creo que hubo un cambio de enfoque ya antes de la pandemia, ¿no? A esta parte, podemos decir que el enfoque en este proceso, ¿no? de contratación docente, tal vez viró de lo que era enfocado en lo académico, ¿no? En saber y en conocer sobre la formación docente que estamos por contratar, conocer no solamente su experiencia, sino también su formación. La realidad es que antes se prestaba mucha atención a estos aspectos, pero hoy en día el enfoque realmente viró, cambió hacia otros aspectos que son aún más fundamentales, como el de poder tener la capacidad, ¿no? de generar condiciones emocionales y vinculares que de alguna manera habiliten el aprendizaje, que de alguna manera sean esa superficie fértil como para sembrar esa semillita que tiene que ver con este proceso de enseñanza y de aprendizaje. En el día de hoy, nuestro encuentro, lo pensé tal vez un tanto diferente a los otros encuentros en los que me gusta, reflexionar sobre los diferentes temas. Hoy tal vez lo que les traje preparado sí es una lista de 8 o 10 puntos que para mí son claves al momento de contratar un formador, contratar un docente, un profesor, y que tal vez también sirven para estos primeros momentos, ¿no? en los que ya contratamos tal vez personal nuevo en la institución, ya sea a todos los niveles, ¿no? el nivel inicial, nivel primario, nivel secundario o en el universitario, poder poner el ojo en estos ejes que realmente siento que son clave al momento de contratar y al momento también de observar el desempeño docente. Primero que nada, el eje número 1 es de alguna manera observar la seguridad emocional. Y acá es la teoría del apego, la que viene a ayudarnos justamente para ver si ese docente figura como base de apego seguro. Si de alguna manera ofrece esa situación, ese contexto áulico de tranquilidad, de seguridad, donde el alumno va a poder de alguna manera confiar en ese referente y al confiar se va a atrever a equivocarse, a cometer errores, que son, como sabemos, parte fundamental, ¿no? de este proceso de aprendizaje. Tal vez observar, y acá sí les leo un punteo que dice la capacidad de generar confianza y previsibilidad, porque la realidad es que generamos confianza cuando día tras día nos mostramos de la misma manera ante nuestros alumnos, cuando realmente ellos pueden sentir que somos previsibles o predecibles, sentir que somos lo que contamos, ¿no? Y que no un día venimos de buen humor y al otro día estamos de mal humor y al tercer día y ahí más o menos, sentir que somos realmente esa base segura, porque yo conozco a la seño, yo conozco a la mí, yo conozco al profe. Él medianamente todos los días viene con este humor y nos trata de buena manera, o puede que tenga un mal día, pero que tal vez lo pueda anticipar y miren chicos que hoy, no sé, dormí mal, me siento mal, ¿no? Mostrarse humanos también, esa es la realidad. Que haya también un trato respetuoso, sin humillaciones, sin ironías. Nosotros la realidad es que como formadores, cuando pasamos por nuestra educación de chiquitos, era muy común que los profesores humillaran, sin querer, ¿no? Humillaran o sean irónicos, ¿no? Y de esta manera fuimos como formando en esto que se incorporó en nosotros como el perfil del docente, ¿no? Del buen formador, del buen educador, aquel que tal vez sí ironizaba sobre nuestra conducta o nos humillaba, ya les digo, capaz que hasta sin conciencia, pero porque tenía que ver con otro estilo de crianza también. Observar si hay un registro del estado emocional de los alumnos, ¿no? O si el profesor sencillamente se acerca al aula, abre la puerta y da la clase sin mediar, que del otro lado tal vez hay seres humanos que están atravesando situaciones. Muchas veces es lo que más de alguna manera nos interrumpe las clases o sentimos que a veces no fluye como quisiéramos que fluya, ¿no? Porque también me pasa como profe, pero bueno, siempre tiene que estar ese lugarcito para, ¿no? Un guiñecito, ¿sí? de ojo, una mirada que conteste
tenga termina la clase y charlamos, como para generar ese vínculo con el alumno. Observar también la capacidad de leer al grupo, de leer. No da lo mismo llegar a clases después de tal vez, no sé, a las 11 de la mañana o a las 3 de la tarde, cuando ya nuestros alumnos pasaron por 3 horas con otras materias. Leer el grupo se trata justamente de esto, ¿no? De saber entender qué están necesitando, porque tal vez estén muy cansados y haya que meter ahí un recreíto cerebral, un descansito como para volver a generar energías y poder volver a atender, o movimiento, ¿no? Que también los despeje, salir al solcito, al aire, 5 minutitos, pero que renueven la energía como para que después, cuando volvamos al aula, sea un momento productivo. ¿Y cuál es el indicador clave de este aspecto, de este eje que es justamente la seguridad emocional? Es si el alumno se siente seguro para participar. Si nosotros vemos que los chicos no están continuamente mirando a la profe para ver si se equivocaron, si no se equivocaron, si lo que dijeron está bien, si lo que dijeron está mal, buscando como ese chequeo, se reasegure, si tienen esta oportunidad como de equivocarse, de pedir ayuda ante una situación que no pueden resolver y demás, bueno, ahí estamos en presencia de un educador, de un formador con seguridad emocional. Ese es el primer eje que me parece fundamental, ¿no? En esto que estamos hablando, que tiene que ver con este cambio de enfoque en el proceso de contratación y de observación. Un segundo eje tiene que ver con las neurociencias y regulación emocional. Sabemos que en este interjuego que tiene que ver con el vínculo que mantenemos con nuestros alumnos, es vital que el docente aprenda de alguna manera a regularse en lo que respecta a sus emociones. Si no hay regulación, si el contexto, si la superficie, si el ambiente del aula es un ambiente absolutamente desregulado, muy probablemente no exista aprendizaje, ¿sí? O todo lo que se dé ahí sea un como sí, como que está sucediendo, como que están aprendiendo, como que me están escuchando. Pero en realidad, si no hay un profesor que, por ejemplo, no puede regularse y genera miedo en sus alumnos, ¿sí? Porque grita, porque eleva la voz, porque tal vez baja línea de una manera un tanto autoritaria, y sí, lo más probablemente que se va a estar dando como sí, ¿sí? Porque los chicos por miedo van a estar haciendo como si están atendiendo, como si están aprendiendo, pero en realidad lo que hay adentro de ese cuerpito es cortisol. Lo mismo si también el grupo está desregulado, ¿sí? El grupo entonces está como bulliciosos o ansiosos, ¿sí? O con diferentes emergentes o diferentes particularidades. No queda otra más que apelar a estrategias de regulación emocional. Muchas veces me pasa a mí momentos en el aula, ¿no? De que reconozco que hay una necesidad de parar, de bajar revoluciones, y bueno, ahí recurrimos al speaker para una mini meditación de 3 minutos, de bajar, tomarlo esto también como un hábito, ¿no? Y explicarles con la fundamentación que esto necesita y que esto amerita, que cuando estamos en actividad muchas veces llegamos a picos de ansiedad, de estar con muchos temas, con muchas cosas, y a veces necesitamos parar, y esto también pasa en educación, también pasa en el aula, y es necesario que los educadores lo tengamos en cuenta, porque muchas veces los chicos llegan a este estado y nosotros como figuras de apego tenemos que darle esta posibilidad de que reconozcan que hay una estrategia fundamental en nuestra vida, como lo es la respiración consciente, y tal vez escuchar ahí una meditación guiada. Son nenes chiquitos para nenes chiquitos, hay miles en YouTube. Si son nenes más grandes, para nenes de primaria o para secundaria también hay meditaciones para adolescentes que ellos las súper disfrutan. Yo desde el principio de año hasta ahora, todos los lunes, saben, porque son los días más intensos, en los que tienen más carga horaria y tal vez están más cansados, son más pasados, o en realidad ya no pueden atender porque sencillamente hay una capacidad de atención a determinada edad, saben que les traigo una meditación, y hasta últimamente ya me la están pidiendo. Miss, ¿trajiste la meditación? Porque hasta empiezan como a reconocer, ¿no? Cuando ya están como o demasiado cansados, ¿sí? O demasiado estresados o ansiosos y demás. Así que 3 minutitos que no le roban al proceso, al contrario, enriquecen este proceso de enseñanza y de aprendizaje. ¿Qué observar en este eje? El manejo del estrés propio en el docente. ¿Cómo maneja, cómo regula este estrés, este cortisol que anda dando vuelta en todos los docentes, en todos los que estamos en esta tarea desempeñando este rol? ¿Reacciona impulsivamente o tiene la capacidad de parar, de respirar, de ordenar? ¿Tiene la capacidad de calmar situaciones de conflicto? ¿Cómo las calma? ¿Cómo las regula? ¿A qué estrategias, a qué herramientas
recurre. ¿Cómo es el uso de las pausas? El tono de voz. ¿Cuál es el tono de voz? ¿Cuál es el lenguaje corporal también? Estos son aspectos fundamentales que uno como directivo, ¿sí? O coordinador también puede observar al momento de indagar sobre este profesional que queremos contratar o del mismo docente que tenemos en el aula. ¿Qué capacidad tiene de recurrir a diferentes herramientas para que los conflictos no escalen, para contenerlos? Vieron que estamos corriendo el eje. Para los que recién se suman, hubo un cambio fuerte de enfoque. Esto que tiene que ver con la capacidad del docente para abordar una clase. Ya no es tanto su capacidad, su formación académica, sino su capacidad para justamente entender que del otro lado nuestro interlocutor es un ser emocional, absolutamente emocional, y que tenemos que tener herramientas, tenemos que contar con herramientas para que estas situaciones de conflicto, de bullying, de agresiones y tantos otros emergentes con los que nos encontramos día a día, tener la capacidad de poder contenerlos. ¿Cuál es el indicador clave de este segundo eje de regulación emocional? El aula no vive en estado de amenaza. El aula no vive en secuestro emocional. Esto que decíamos hoy. Puede que un profesor diga, ay no, conmigo se portan divinos, pero cuando indagamos un poco más en los chicos y les preguntamos, a veces se portan divinos porque están jugando a un como sí, porque ese profesor entra al aula, pega un portazo, su lenguaje corporal es absolutamente estricto, distante, genera una autoridad que causa miedo y así no vale nada. La realidad que es todo lo que pasa ahí adentro es mentirita y no se va a guardar en la memoria de largo plazo. Por eso hay que encontrar ese dulce medio para generar ese liderazgo que el docente tiene que tener en el aula para que cuando esté por proponer algo, los chicos deseen ver, deseen participar de ese algo que nuestra docente nos trajo, se nos va a proponer sin la necesidad de apelar a humillaciones, a gritos y demás. Tercer eje, conciencia emocional y empatía. Este obviamente lo extraemos directamente, ¿sí? De la educación emocional que tanto necesitamos hoy en educación. Conciencia emocional y empatía. ¿Qué observar en este eje? ¿Puede nombrar emociones propias y ajenas? ¿Puede verse en el espejo, vamos a decir, cuando ve a sus alumnos? ¿Sí puede entender lo que el alumno está atravesando justamente porque pudo entenderlo en él previamente? Ese docente, ese formador, ¿puede ser empático? Tiene que haber un trabajo personal, seguramente. Muchos nos pasa que después de los 40 llegamos a ese trabajo personal, pero porque nada, por los achaques de la vida, ¿no? Porque la vida nos va poniendo a prueba y nos va testeando y muchas veces pasamos a reconocernos seres emocionales cuando ya estamos ahí, a mitad de camino de la vida recorrida. La realidad es que un formador, un docente, debería hacer ese proceso personal de reconocer qué siente, de ver cuándo se siente frustrado, cuándo está angustiado, cuándo está cansado y obviamente trabajarlo como para poder recurrir a diferentes herramientas y estrategias, ¿no? Para volver un poco más al eje. Y yo creo que cuando ese docente logra reconocer que se siente frustrado, enojado, cansado, triste, avergonzado y todas las emociones que hay en nuestra ruleta de emociones, ahí seguramente se va a transformar en un docente, en un formador mucho más empático con el interlocutor, que es justamente su alumno. Puede nombrar emociones propias y ajenas, que era lo que decíamos recién. Puede llevar a cabo una escucha activa, real, o solo oye, como que es... pero no puede dar este feedback honesto que muchas veces nos cuesta por la realidad, obviamente, que vivimos como docentes, ¿no? En aulas tan pero tan heterogéneas. Bueno, buscar las herramientas, generar también estos espacios de charla con los equipos directivos. Nadie mejor que nosotros, que los docentes, para que nuestros directivos, nuestros coordinadores sepan qué está pasando en el aula, generar estrategias, herramientas como para que el docente pueda generar esta escucha activa y honesta, que no se vea de alguna manera sobrepasado por toda esta realidad. Buscar herramientas, buscar estrategias, indagar, no quedarnos ahí, porque muchas veces nos quedamos en esa situación, nos sentimos que estamos como hundidos, pero terminamos en esa zona de confort, aun cuando sea una situación fea y negativa. Otro aspecto a observar, valida emociones sin invalidar límites. Y esto es súper importante porque muchas veces se confunde, ¿no? Bueno, el docente que valida emociones, que le pregunta, ¿no? A los alumnos cómo se sienten, particularmente tienen un alumno que está llorando, entonces se acercan, le preguntan qué le está pasando, si lo pueden ayudar en algo y demás. Esto no quita que el docente se olvide de poner límites, de poner las marcas claras que todos nuestros alumnos a las diferentes edades necesitan para ser seres socialmente insertables, porque de nada vale esta crianza
crianza positiva y respetuosa que se terminó de alguna manera intoxicando, ¿no? Con esto de que no hay que poner límites, no, al contrario, todos nuestros alumnos necesitan de límites claros, con amor, pero límites claros. Esto no, esto en mi clase no, de esta manera no te vas a comportar con tus compañeros. Estas cosas tienen que estar muy en claras y muy marcadas desde el primer día y con constancia. Yo digo que el primer mes es fabuloso para esto, para contar quiénes somos y qué es lo que vamos a esperar de ellos como docentes. Cuando uno día tras día se mantiene en una postura en cuanto a los límites, ¿no? Pero con amor, con este tono, nunca llegando a los gritos, ni a las humillaciones, ni nada por el estilo, nada que se le asemeje, ahí nos volvemos esa, como decíamos hoy, esa base de apego seguro para nuestros alumnos, esos líderes que queremos ser. Diferencia conducta de persona, esto es fabuloso en este eje que llamamos conciencia emocional, empatía. Puede de alguna manera diferenciar la conducta de la persona que la está llevando a cabo para no ponerle ahí como el titulito a nuestro alumno. Podemos diferenciar lo que está haciendo de quién es. Eso que estás haciendo, la realidad que no tiene que ver con vos. Pensalo, dale, reflexiona. No tiene que ver con vos, vos podés mucho más. Puede ser mucho más amistoso, mucho más amigable, mucho más respetuoso. Dale, pensalo. Y lo hacemos diferente. Estimular, ¿sí? A que son conductas que ellos las pueden ir cambiando, las pueden ir modificando, tienen la capacidad y tienen nuestro apoyo para hacerlo. El indicador clave, el docente no dice sos un problema, sino esto que pasó lo podemos trabajar. Este ganchito está así, como decía Balá, espectacular. El cuarto eje se llama mentalidad de desarrollo o neuroplasticidad. ¿Y de qué habla este eje? La idea de que el cerebro cambia, es plástico de alguna manera. Y esta idea impacta directamente en este proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Por qué? Miren, ¿qué tenemos que observar cuando tenemos un docente o cuando estamos haciendo averiguaciones para contratar un docente? ¿Cree que todos pueden aprender? ¿O ya desde el vamos pone titulitos? No, este chico no, porque viste que este otro, ¿no? ¿Cuánto escuchamos esto en educación? Todos los días, a cada minuto. No, porque viste que este no va a poder, no, porque viste que este otro no sé qué. Estas frases que para mí, ay Dios, son muy tristes, ¿no? Y como que me corre un cosquilleo en el cuerpo, ¿no? Y siempre lo pienso desde la empatía también, ¿no? Porque no todo aquel que se expresa de esa manera realmente lo siente. Muchas veces tienen que ver con cosas que quedaron como encriptadas, ¿no? En nuestra formación como alumnos, que después sin querer las llevamos a la práctica como formadores. Pero bueno, para esto están estos espacios, ¿no? Para ir como repensándonos y decir, ay, me parece que yo dije eso. Y la realidad, que no todos vinimos al mundo para lo mismo. Y así que no por el hecho de que un niño, que un adolescente se porte mal o sea disruptivo, quiere decir que después no va a lograr cosas o no va a tener la capacidad de hacer cosas hermosas, ¿no? Vaya a saber qué le está pasando a esa criatura que está así tan disruptiva, así, o que tal vez le cuesta aprender, o tantas otras cosas. Siempre conectarnos con eso de poder ponernos en el zapato del otro. Pensemos que podemos ser su mamá, su papá o ellos mismos, tratar de hacer eso. Siempre esos paralelos para poder sentir lo que está sintiendo el otro. Da feedback ese docente, ese formador. Da feedback que construye, que no clausura, que enaltece de alguna manera, por más de que lo que estemos viendo en el papel no sea lo que esperábamos y esté muy por debajo de esa expectativa. Siempre aplicar la técnica sanguchito. Siempre la cuento en todos los cursos, los talleres. La técnica sanguchito es ideal para estas situaciones en las que tal vez los chicos no llegan a las expectativas que nosotros pusimos, ¿no? Como objetivo. Empezar por algo lindo, seguir por algo que el quesito del medio sería como algo que hay que como reforzar, ponerle más onda, fíjate, ¿no? Cómo podés profundizar en esto. El último consejo, que también sea positivo sencillamente para retener el vínculo, para no romper ese vínculo que es tan vital como superficie de aprendizaje. Esta técnica de sanguchito es ideal para cuando queremos que los chicos confíen en ellos, pero sin embargo necesitan profundizar, necesitan rever, necesitan estudiar más, necesitan poner un poquito más de onda y energía a determinadas situaciones. Otro aspecto, promueve el error como parte de aprendizaje vital, desestigmatizar este concepto erróneo que tenemos del error también por cómo nos educaron y por cómo aprendimos como niños, como alumnos y estudiantes, que cada vez que nos equivocábamos nos sentíamos horrorosamente mal. Bueno, desde los primeros días, observar si este docente, si este profesor o si este formador habilita el error como parte del aprendizaje. Me pasa a diario y eventualmente con un alumno en particular el año pasado que cada vez que se equivocaba yo le daba una devolución o lo que sea, se largaba a llorar y sufría horrores porque se había equivocado.
Bueno, habilitar el error, explicarlo una y mil veces. Cada vez que nos estemos equivocando en lo que sea, ya sea en la oralidad, en la escritura, en los cálculos, Dios mío, en lo que sea, estamos aprendiendo. Siempre recurrimos a ese ejemplo de los nenes chiquititos cuando están caminando, ¿no? Cuando tienen un año y están aprendiendo a caminar, que está toda la familia diciendo, dale, dale, que vos podés. Lo estimulamos a caminar y lo esperamos con las manos abiertas para que, bueno, si se cae, se tropieza, no importa, dale que vos podés y dale que vos podés. Bueno, siempre estimulamos. Estimulamos a que, bueno, que más allá del error o de que se cayó y demás, va a seguir aprendiendo. Bueno, lo mismo tiene que seguir pasando en educación en todos los niveles. Tal vez no con estas mismas manitas así con los adolescentes porque les va a dar vergüenza ajena, pero sí habilitar nuestros espacios, habilitando para que ellos se sientan tranquilos, ¿no? Somos sus figuras de apego en el aula y si generamos un espacio donde estamos continuamente señalando el error como algo negativo, lo más probable es que cada vez se vayan callando más. Y digan, no, mejor no participo, mejor no hablo, mejor no digo, mejor no, porque la profe, ¿no? Cada error, hasta con su contextura, ¿viste? Hasta con su forma de proceder, ¿no? Va a estar como cegando esa situación. Es un trabajito, pero se puede. Yo también aprendí, como la mayoría de ustedes, y la realidad es que cuando uno lleva a la práctica estos cambios, son tan positivos, pero tan positivos los cambios en los chicos, y uno realmente empieza como a generar esta situación de liderazgo bonita. Y cuando uno pide silencio, te escuchan porque quieren escuchar, y no porque la realidad es que están teniendo miedo y por eso te escuchan. Bueno, ¿cuál es el indicador clave de este eje que tiene que ver con la mentalidad de desarrollo? Usar frases tipo todavía no te sale, no podés, o no salió, o está mal, todavía no, pero ya va a salir, con ese voto de confianza. Próximo eje como para observar en el proceso de contratación o para observar en este docente, en este formador, en este educador que tenemos en nuestro equipo de trabajo, la coherencia vincular. Clave en lo que tiene que ver con el apego, con esto que nos regala la teoría del apego vinculado a este proceso de enseñanza y aprendizaje que se da en la escuela, que se da en el aula entre el educador y los alumnos. No alcanza, la realidad es que no alcanza con ser amable. Importa más que nada la consistencia, esto que hablábamos hoy. Si vamos los lunes, ser de determinada manera y comportarnos de determinada manera. Si vamos los martes también, los miércoles también. No, un día llevo los pelos así parados, los cables pelados y al otro día estoy paz y amor y al otro día un mix. Tratar de que esas situaciones que tienen que ver con nuestra desregulación emocional podamos anticiparlas con ellos, ¿no? Miren, tuve un problema, estoy súper nerviosa, chicos, hoy les voy a pedir por favor que tratemos de hacer silencio, estar más tranquilos porque la profe le pasó esto ayer, no sé, con un hijo, ¿sí? Con el marido, con los abuelos, con los padres. Entonces tratar sí de mostrarnos humanos y que obviamente nos pasan cosas y no estamos exentos de que nos pasen, sí, de atravesarlas, pero la realidad es que vamos a formar, sí, este vínculo de estabilidad y de confianza si podemos lograr esa consistencia, que ellos sepan que somos predecibles. Miss Claudia, ¿cómo es Miss Claudia? ¿Es amorosa o es media? Como que hay días que sí, días que no, no, y como que no sé, hoy cómo vendrá tranquila o vendrá enojada o enojona, si hablamos de niveles de nenes más chiquitos, nivel inicial o primario. ¿Qué observar en este eje? ¿Sostiene límites claros y respetuosos? Esto de poner límites con amor, como decíamos hoy, poner límites a cada paso, chicos, esto no se olvida, o sea, los chicos más que nunca hoy en día necesitan límites claros. Muchas veces todas estas situaciones que escuchamos en la tele que tienen que ver con desregulación, con agresividad y demás, sencillamente tiene que ver porque no estuvieron los límites cuando tenían que estar, con amor, pero no estuvieron. Entonces son niños que tal vez se insertan socialmente de mala manera, porque no saben cuáles son las marcas del camino. ¿Sí? Yo tenía una docente en mi jardín que siempre cuando hablaba en las reuniones de padres me encantaba porque decía una súper metáfora para mí, pero les decía que la vida o el recorrido de un niño, ¿no? Lo podíamos comparar con una ruta que tenía marcas, las líneas, ¿no? Las líneas blancas, las líneas amarillas, ¿no? Las líneas del centro de la ruta, y que cuando nosotros atravesamos una ruta así nos sentimos seguros, nos sentimos que hay señalizaciones, sentimos, ¿no? Como calma, sabemos por dónde ir y demás. Distinto en una ruta que no tenemos señalización, cero marcas, cero carteles, cero semáforos, no sabemos para dónde ir, dónde doblar, nos sentimos como, ¿sí? Perdidos. Bueno, esto mismo vale para los formadores, digamos, en el aula, no solamente para los padres, sino también para nosotros como formadores. Apelar a los límites claros, consistentes, día tras día los mismos, ¿sí? No variarlos, con consistencia, pero con amor, con respeto. Entonces, sostiene límites claros y respetuosos, no cambia reglas según el humor. Esto de lo que veníamos hablando. Es predecible en sus reacciones. Bien, ¿cuál es el indicador clave? Los alumnos saben qué esperar de ese adulto significativo. ¿Por qué? Porque es consistente.
Mis chicos, después de un mes, de todo marzo, tienen que saber quién es Claudia Mabel. Tienen que conocerme. Vamos a otro eje clave en este gran cambio de enfoque que tuvo la educación. Que ese formador, que ese educador tenga de alguna manera capacidad reflexiva, capacidad de mentalizar al otro. Este es un concepto que tiene mucho que ver con la teoría del apego, porque habla mucho de esta crianza respetuosa, de este papá que puede mentalizar a ese niño, saber qué está pensando, qué le está pasando, poder conectarse con ese sentir. Bueno, el docente de alguna manera, en este trabajito diario que hace, cumpliendo su rol, de alguna manera tiene que aprender a mentalizar a sus alumnos, aprender a conocer qué es lo que están pensando. Cuando los vemos muchas veces nos encontramos con alumnos que están todo el tiempo callados, ¿no? Y que capaz que cuando nosotros generamos situaciones grupales de trabajo o en pareja, cada vez más, a mí, por lo menos en el aula, miren que tengo 4 o 5 cursos, me pasa cada vez más de niños que no quieren trabajar con otros, que no quieren compartir en grupo, no quieren compartir en pareja y sencillamente te lo piden por favor, yo prefiero solo. Bueno, de alguna manera no dejar esa situación librada al azar y poder recurrir a alguna estrategia, alguna herramienta como para poder mentalizar qué puede estar pasando en la vida de ese niño, de esa niña, como para que no quiera llevar a cabo algo que es tan vital y más en el rango etario en el que nos manejamos, ¿no? Porque la escuela empieza, si queremos incorporar maternal, a los 45 días de edad hasta los 20 y pico que termina la educación universitaria. ¿Qué es lo que puede estar aconteciendo ahí en ese niño que está en silencio, ese adolescente que está con la capucha, mira para abajo, no vincula con nadie? Bueno, tener esa capacidad, ¿no?, de mentalizar, tan importante hoy en día con las cosas, chicos, que están pasando. Muchas veces, ¿no?, me ha tocado en charlas y demás hablar con familias que me venían a plantear que tal vez estaban pasando por situaciones particulares, ¿no?, en la casa, desde vinculares entre mamá y papá hasta situaciones, obviamente, estar mal económicamente, tantas situaciones. Y claro, uno ahí, cuando conocía ese contexto, podía explicar por qué ese niño estaba con la mirada perdida, porque andás a saber qué estaría solucionando en su cabecita, o por qué ese niño de alguna manera estaba tan agresivo y lo expresaba de esa manera. Esta capacidad que tenemos de mentalizar es otro aspecto. No me quiero ir por las ramas porque me suele pasar, pero ¿no?, cuando estamos observando en este proceso de contratación o estamos observando a nuestros docentes en el aula, ¿no?, que están ahí al frente de nuestros grupos, ver tal vez si está esta mínima capacidad, porque tampoco le vamos a pedir tantísimo más de lo que le estamos pidiendo a los docentes, de mentalizar qué le está pasando a su alumno. Esto está muy ligado al apego, la capacidad de pensar, ¿sí?, lo que pasa en la otra cabecita, en el otro corazón. Bueno, ¿cuáles son los aspectos claves a observar? Ese docente, ese formador, ¿sí?, se pregunta qué le pasa a este alumno, o lo deja pasar, o lo deja ahí guardado en la cajita, en el tupper del aula, y como que salgo de ahí y me olvido. Tiene esa capacidad de comprometerse un poquitito más. Muchas veces pasa que en lugar de mentalizar y preguntarse qué le pasa a este alumno, muchos docentes dicen ¿qué le pasa conmigo? Muchas veces sienten que tal vez eso es una reacción hacia el docente. En general es qué pasa en esa historia de vida. ¿Puede revisar su práctica sin ponerse a la defensiva? Bien, esto es algo para observar. Tolera la frustración sin personalizar. Bueno, ¿cuál es el indicador clave? No toma el comportamiento del alumno como un ataque personal. Es como que de alguna manera se vuelve objetivo y puede ver un poquito más allá, mentalizar a ese alumno y ver que hay todo un contexto ahí atrás que no tiene que ver con uno, ¿sí? No tiene que ver con tal vez algo que se esté haciendo adrede, sino que en realidad está el volcán en erupción y que justamente lo que menos necesita es un docente que se ponga a la defensiva, que contraataque y demás, sino una escucha atenta y todas las otras cosas que estuvimos hablando hoy. ¿Cuál es el séptimo? Sí, y ya casi último eje. La habilidad para construir un clima grupal. El aprendizaje siempre es social. Cuando el aprendizaje es significativo es porque fue social. Muy pocas veces los aprendizajes se dan en la individualidad. En general, la mejor superficie, la superficie vital para el aprendizaje es vincular. Cuando hay vínculo positivo, cuando hay una superficie fértil en ese vínculo que se da entre el docente y el alumno, lo más probablemente de esa semillita nazca la plantita del aprendizaje. ¿Qué observar? Este eje. El docente promueve la cooperación, no solo la competencia. Están buenísimas las competencias y soy de las abanderadas de llegar y hoy hay competencia de, no sé, chicos contra chicas, grupo contra grupos, morocho contra rubio, pelirrojo contra lo que sea, y me encanta llevarlas a cabo y me parece que son un eje fundamental, ¿sí? Las competencias para motivar a estos niños que están tan apáticos por tanta tecnología, está buenísimo, pero ante tanta aula heterogénea, ¿sí?, también tenemos que generar espacio
espacios de cooperación, donde los chicos aprendan a saber que somos todos diferentes y que todos aprendemos de diferentes maneras. En este espacio áulico en el que compartimos con otros compañeros, va a haber niños, va a haber compañeros que estén tal vez aprendiendo de la misma manera que yo, pero va a haber otros que no y que tal vez van a necesitar ayuda. Y de alguna manera los estamos entrenando en lo que va a ser después su inserción laboral también. A todos los que alguna vez trabajamos en empresas o estuvimos en, en grupos de trabajo, sabemos que no todos funcionamos de la misma manera, no todos tenemos potencialidades en las mismas cosas. Entonces empezar a entrenarlos en la escuela, esto de lo cooperativo, de poder trabajar en grupos, sabiendo de que yo voy a poder aportar esto en lo que yo realmente me siento pleno. Yo en esta cartelera me dedico a hacer las letras porque a mí el lettering es lo que más me gusta. No, yo voy a buscar información acá en la compu porque a mí me gusta más tipo esto, ¿no? De buscar información. Y yo tal vez me voy a dedicar a, no sé, pegar las imágenes que vamos encontrando. Cada uno sepa que puede aportar y que ellos mismos vayan reconociendo en qué son más capaces, como para poder aportar a un mismo fin común. Y cooperar. Observar entonces, promueve cooperación y no solo competencia, interviene en dinámicas de exclusión o de bullying. Vieron que cuando estamos en grupo esto es moneda corriente, o sea, siempre existió y ahora a un nivel casi extremo. No podemos mirar para otro lado, no hacer de cuenta de que no estamos escuchando ni viendo, al contrario. Muchas veces, a mí me pasa como profe de inglés, y esto es un ejemplo claro de lo que vivo a diario. Ellos saben que yo hablo en inglés todo el tiempo, pero sí establecí algo. Les dije que yo iba a hablar en castellano cuando cosas de este estilo sucedieran. Entonces, cuando saben que alguien quedó afuera por algún comentario de algún compañero, algo afuera de un grupo, afuera de un juego, cuando alguien hizo un comentario o se rió de alguien porque cometió un error o cosas del estilo que de alguna manera hieren a un otro, saben que ahí hablo en castellano. Me miran así como diciendo, uy, si la profe habla en castellano es porque ya habrá que prestar atención, algo feo de esto pasó. Y eso también tiene que ver con los límites, obviamente. ¿Cuál es el indicador clave de este aspecto? Y ya vamos al ultimísimo aspecto. El grupo funciona como red. Ya pasado el mes o los 2 meses del comienzo de clases, uno empieza a notar ciertas evidencias de que los chicos están cómodos en el grupo, de que no sienten que haya una amenaza ahí latente. Y esto, la realidad es que no lo podemos entregar al más allá. Somos nosotros los líderes. No queda otra más que pase por nosotros. Generar este encuadre, esta situación de pertenencia, esta situación de cooperación. No queda otra más que, por eso hablamos de este cambio de enfoque. Cuando uno contrata un docente, cuando uno hace la observación de un docente, y uno mismo como docente, ¿sí? También se tiene que observar en estos aspectos, ¿sí? Ya no basta con tener un buen nivel académico y saber mucho de algo, tenemos que contar con todas estas herramientas. Bien, vamos al último eje, tiene que ver con la didáctica con sentido emocional. No es solo qué se enseña, sino cómo lo hace sentir ese contenido a este alumno que tengo yo ahí adelante, y tiene que ver con esto de apelar a las emociones cada vez que estamos introduciendo un tema, sea la materia que sea, porque muchas veces en las charlas me han dicho, y bueno, pero yo que tengo química, ¿cómo apelo a las emociones en química? Una vez me senté a hacer un trabajo de cada una de las materias, ir tomando contenidos, y lo que hacía era tratar de vincularlos a la emocionalidad, cómo hacer para apelar a las emociones con diferentes contenidos. Yo siempre hablo de este ejemplo claro del profesor de historia que sacó una carta de su abuela, su abuelo estaba en la guerra en Alemania, su abuela acá, y en esa situación en la que él leyó la carta en alemán, pero la tradujo para todos nosotros, claro, a mí me quedó grabado a fuego. Y mi profesor en esa época no sabía de neurociencias, no sabía de inteligencia emocional aplicada a educación, no manejaba estos criterios, sencillamente lo hizo por nada, por instinto y porque le habrá traído recuerdos del contenido que tenía que trabajar de historia, ¿no? De historia europea en ese momento. Pero sin embargo, eso generó en mí un recuerdo que se guardó en la memoria de largo plazo. Y después cuando lo estudié, ¿no? En lo que tiene que ver con neurociencias aplicada a educación, entendí que cuando uno apela a la emoción, ¿sí? El hipocampo guarda la memoria en la memoria de largo plazo, en esa que vos recordás por siempre y jamás, y que no se pierde apenas salís del aula cuando ya estás subiendo al colectivo para irte a tu casa, ¿no? Eso que deja huella. La realidad es que obviamente no podemos estar apelando capaz en todas las clases y con cada ejercicio, con cada actividad a una emoción, pero
Sí, lo que nos tenemos que poner como objetivo o como desafío es que cada gran tema lo podamos vincular a una emoción, ¿sí? Podamos atar ese tema a una emoción. Ya lo conté en otra de los encuentros del diario de la profe, pero también me acuerdo una mamá amiga me contó que en su colegio, también somos de la misma edad, así que una profe súper instintiva y súper innovadora para la época, les contó qué pasaba a nivel corporal cuando uno se enamoraba. ¿Sí? Y le habló tipo, como no sé, de los latidos del corazón y de la sangre y cosas así que nada tenían que ver con lo emocional, pero sí con lo orgánico, ¿no? De la química, ¿no? Y yo digo, mirá vos, cuando ella me contó eso, que no es que estábamos hablando de educación ni nada por el estilo, yo dije, mirá, ¿sabés qué tiene que ver con eso? Tiene que ver con el hipocampo, digo, porque apeló a las emociones para que ese contenido se guarde en la memoria de largo plazo. Y esos son los conocimientos que nos brinda hoy en día la neurociencias y que tanto, de alguna manera, cambian el approach con los chicos en el aula, porque los chicos, cuando se muestran interesados en este tipo de situaciones, de alguna manera nos ponen ahí en una situación de liderazgo tan positiva, tan bonita, porque están todos los días esperando, voy a ver qué va a traer la seño, qué va a traer la profe, con qué nos va a sorprender hoy, capaz. Y cuando no lo hace, están todos deseando, pero profe, ¿cuándo vas a traer? ¿No? Porque nos esperan con más ansias y con más alegría. Bueno, ¿qué observar en este último aspecto? Varias estrategias, este tema de tener mucho en cuenta las inteligencias múltiples, ¿no? De saber que no todos aprendemos de la misma manera, entonces variar estrategias, ¿no? Que no siempre sea la misma, ¿no? Y que tal vez ahí deje perdidos a muchos. Bueno, lo que hablamos recién, conecta contenidos con la vida real, con las emociones, pela las emociones, genera motivación intrínseca, se le llama motivación intrínseca a esto, ¿no? A generar una motivación honesta, no por premios y castigos, no, si haces esto vas a tener tal nota, ¿no? O si no lo haces vas a tener tal otra. Muchas veces necesitamos las cosas formales, así de este estilo, pero está muy bonito que los chicos se acostumbren a que nosotros, sí, que somos sus líderes, vamos a estar trayendo situaciones, ¿sí? Y poniendo sobre la mesa ahí situaciones en las que ellos realmente puedan disfrutar de conectar su emocionalidad con el contenido. Un buen docente desde este enfoque es alguien que, miren esta frase final que me escribí de regalito para ustedes, regula, vincula y recién después enseña. Me parece fundamental para nosotros los docentes, los que estamos enfrente del aula, me parece fundamental para el directivo que está en ese proceso de observación docente, me parece fundamental para ese representante legal que está en el proceso de lo que hoy hablamos, que tiene que ver con la contratación docente. Así que espero de corazón enriquecer caminos, así como han enriquecido el mío tantos profesores. Gracias por estar ahí. Nos vemos.